Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo, y qué nos traes hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, vamos a colocar hoy otro volumen en nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un volumen muy interesante por la temática, porque es una temática muy específica, ¿no? Muy específica, pero muy reveladora. Es como echar luz sobre un aspecto muy específico, muy circunscripto, pero que al mismo tiempo, así como un fractal, ilumina una totalidad. Se trata de un libro acerca de el desarrollo de la llamada filosofía natural, que en realidad es la medicina, la botánica, todavía no la biología, porque estamos en el siglo XVI, Renacimiento, sobre todo Italia, sobre todo las universidades de Padua, pero sobre todo la Universidad de Mantua, donde médicos, sobre todo médicos, y ya anatomistas, porque justamente empieza a constituirse, si se quiere, no una nueva ciencia, pero un nuevo aspecto de la medicina, que es lo anatómico, los estudios anatómicos, algo vamos a decir ahora, comienza un intercambio, unas prestaciones, una porosidad entre los sabios jajanes o Jajanim, eh, entre los médicos, esa antigua e inveterada tradición perenne médica judía, cuyo mojón quizás más recordado es Maimónides, pero que tiene un capítulo muy especial en el Renacimiento italiano en el siglo XVI, dijimos sobre todo Padua y Mantua. Eh, este libro del profesor Andrew Burns de la Universidad de Carolina del Sur primero es un libro hermoso para la persona, no solo para el investigador académico, sino nos podemos encontrar con tratados judíos médicos sobre ungüentos, inciensos, hierbas, medicinas, alquímicas, descubrimientos para dolencias específicas de sabios judíos de la época y sus intercambios con médicos cristianos eh, italianos sobre todo, ¿no? Porque es allí donde se da sobre todo este fenómeno y donde el libro del profesor Andrew Burns, que no dije el título del libro todavía, el título del libro es en inglés La Biblia y la filosofía natural en el Renacimiento italiano, judíos y cristianos, médicos judíos y cristianos en búsqueda de la verdad. Y es interesante porque el subtítulo del libro, que alude a médicos judíos y cristianos, refiere a la constitución de un medio intelectual, la emergencia de un grupo, una élite intelectual, una generación eh, de estudiosos, como dije, con una localización, sobre todo Padua, que va desplazando digamos, justamente en el siglo XVI se asiste al desplazamiento de los centros, los grandes centros académicos franceses a Italia, y en esta escena surgen dos figuras importantes de médicos judíos, médicos, filósofos. Uno
Abraham Portalione, que fallece en Mantua en 1610, 1611, 12, discípulo de Jacob Fano y protegido, como muchos de estos médicos o estudiosos, sobre todo por el duque Guglielmo, también por Vicenzo de Mantua y por el Papa Gregorio XIV, que lo autoriza a atender cristianos como médico. Portalione fue autor de dos tratados de medicina muy importantes, escritos en latín, uno de ellos dedicado, por supuesto, al duque de Guglielmo, y luego otra figura igualmente relevante, David de Pomis, que nació en Umbria, en un pueblo de Umbria llamado Spoleto, en el 1524, fue médico, pero aparte rabino, y escribió dos tratados muy importantes. El primero, Semaj David, y el segundo, de médico a hebreo. Eh, y es interesante porque en el caso de David Pomis, los dos estudios muy importantes permiten ver este buen matrimonio en la época entre los estudios bíblicos, entre la lectura bíblica y el desarrollo de la filosofía natural o la medicina. El propio Pomis traduce el Eclesiastés al italiano, Coelet, pero aparte escribe un importantísimo tratado sobre la peste bubónica que, por supuesto, en esa época asolaba Europa. Y también influyó mucho en un teólogo muy importante calvinista que se llamó Joseph Scaliger. Entonces es una época esta de un inusitado desarrollo de la medicina, de los estudios de la medicina y la filosofía natural, por muchas razones. Primero porque, y ahí entran estos sabios judíos, eh, digamos, es la condición de posibilidad, ¿no? Uno es el aflojamiento en la época de la autoridad de Galeno y de Hipócrates. Hay un cambio en el paradigma médico de la época, en el cual encajan bien entonces los estudiosos judíos. Por otra parte, comienza lo que se llama la formación clínica en la medicina, sobre todo en la Universidad de Padua y de Mantua, que es tomar el pulso, que es algo nuevo y es algo que estaba reñido con algunas concepciones, algunos dogmas teológicos, pero que en realidad no eran teológicos, eran prejuicios vinculados a la teología. Tomar muestras de orina, realizar disecciones, hacer autopsias, todo esto abre un universo nuevo en la cual muchos judíos, algunos conversos o llamados criptojudíos, pero otros abiertamente, como Abraham Portaleone y David Pomis, que no eran conversos para nada, empiezan a estudiar. También Abraham Yagel, Andrea Bacci, Amatus Lusitanus, todos ellos conforman un ámbito nuevo de intercambios. Por supuesto que en esto hay muchos intercambios entre médicos, filósofos naturales judíos y médicos cristianos. Por ejemplo, Girolamo Mercuriale le escribió varias cartas a Moses Alatino, un médico judío de Spoleto, que se publicaron en las respuestas y consultas médicas impresas de Mercuriale, de Girolamo Mercuriale. También Mercuriale se carteó con Abraham Portalione,
a quien escribió expresando su gran aprecio por la obra del médico mantuano y despidiéndose como su fiel amigo. Portalione aparte escribió sobre la Biblia y el Talmud, con otros médicos no judíos como Alessandro Magno y Giovanni Battista Cavaliera, a quienes conoció posiblemente en la universidad. De modo que este bellísimo texto del profesor Burns de la Universidad de South Carolina lo recomendamos muchísimo porque es una manera de iluminar un periodo que a veces no está tan repuesto en los estudios. Así que bueno, recomendamos particularmente este hermoso y erudito estudio. Muy interesante lo que comentas y aparte a mí me recuerda en otro ámbito, en el de la música, que en esa misma época y en ese mismo lugar, en Mantua, tuvo lugar una explosión de creatividad realizada por judíos. Se sabe que esa corte, eh, creo que eran los del Este, se llamaban, la familia que estaba al mando de la Sí, ciudad. Entonces, pues acogía con benevolencia a las mentes judías más brillantes. Este es el caso de, de algunos músicos muy destacados de la época, como tal cual. Salomone Rossi, Sí, que, que más o menos vivió por esa misma época y fue uno de los precursores no solamente en la creación musical, sino en la utilización de un instrumento que hoy nos parece esencial para la música clásica, como es el violín, y que hasta entonces en Europa prácticamente no se tocaba la viola, que es un instrumento muy parecido, pero con algunas diferencias. Bueno, esto simplemente para dar buenísimo, un contexto de buenísimo y que tenemos medicina y música. medicina y música. Seguramente alguno de ellos también hablaba de estos conceptos. Gracias, Pablo Dreisig, por habernos ilustrado a través de esta obra de Andrew Burns, esta etapa, estos burbujas en el tiempo que siempre son imprescindibles para entender lo que más tarde, durante el Renacimiento y especialmente desde el Iluminismo y la emancipación significó la irrupción de los judíos en la sociedad general, ¿no? Tal cual. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, querido Jorge.